Raíz de 3R sobre M es una Es una constante. constante que me va a afectar esta gráfica. Sí. Pero pues en teoría sería más o menos así. ¿Ya se le dan los números? Es así de sencillo, no, ya los números no me importa. Es así, está perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, la gráfica es esta. Vamos a ver hasta dónde quedó esta gráfica, hasta aquí quedó esa gráfica. ¿No salió el eje? No salió el eje. Ah, Pero bueno, entonces aquí lo arreglamos porque sabemos que vamos hasta ahí. Igual ahí sigue manteniendo la forma, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí va el eje de la temperatura, la podemos poner en grados Kelvin. ¿Sí estamos? Bueno, sí, no, sí, porque lo mandé. Eso es con escala termodinámica absoluta y es lo mejor. Entonces listo. Entonces miren, lo único que va a afectar la constante es que la función radical en condiciones regulares sería una función que es más bajita. Sí. Y esta función, como tiene una constante, entonces la va a hacer un poco más alta. Sí, la va a hacer más elevada. Por los efectos de, pues toca ver qué tan grande es esa constante. Depende del tamaño de la constante. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces miren que es bien interesante porque el crecimiento de la velocidad de RMS respecto a la temperatura es con una función radical. ¿Estamos? Eso es interesante. Ahora sí entienden que la temperatura hace que definitivamente la velocidad aumente. ¿Qué era lo que decíamos, no? Si la temperatura aumenta, entonces es posible que las velocidades RMS se disparen. Pero pues tampoco se van a disparar re violentamente, no se van a disparar como una recta, ni se van a disparar como una cuadrática, ni una exponencial, sino una función radical. ¿Estamos de acuerdo que tampoco es un crecimiento exagerado respecto a otras funciones que crecen mucho más rápido? ¿Sí estamos? Bien, se ve. Entonces, el primer paso en el problema es llegar a esta estructura matemática, es llegar a esta receta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace el compañero. Ahora sí, sigamos trabajando en eso. Otra persona. Hasta ahí va el problema. Muy bien, mi hermano, hasta ahí va el problema. Ahora, ¿quién digo yo? ¿La compañera de guerra dijo que? ¿Ah, no? Yo no, profe, no. No haga ese daño. ¿Quién digo yo? Esa niña y mía. Ella ya sabe cómo funciona esta psicología. Vaya, hermano. Hágale. Sigan, si no vamos. ¿Si no terminó? Ah, yo terminé. Listo, a ver, pues, sí. Vamos a volver a vamos. No, porque si no lo termine, pues no me quiere. Digo, sí lo terminé, pero ya repito. Vamos, mi hermano, sepamos, por favor. Complázanos con su presencia ya lejos de la fama, muestre todo su ki. ¿Esto listo? El problema nos tiene en este lugar. Ahora lo que vamos a hacer es mirar qué más nos propone el problema en adelante. ¿Listo? Puedo borrar esta estructura. Voy a borrar esta estructura. Porque ya queda muy desordenado este tablero y no me gusta. Entonces, hasta ahí va nuestra causa. Listo, mi hermano, cuéntamelo. Dice mis... ¿Leí los marcadores? Sí. Si está listo. Ahora, ¿qué hace Resnick? Por lo menos cuéntenos qué hace Resnick. Dice, de modo que a la velocidad del sonido P1, a una temperatura T1 se relaciona con la velocidad del sonido P2 del mismo gas, a una temperatura T2. Listo. Está fácil, es decir, venga. Lo que está diciendo el hombre, que fue el comunicado. Lo que está diciendo el hombre ahí es lo siguiente. Lo que está diciendo el hombre ahí es, oiga, vamos a hablar de la velocidad de RMS como la velocidad del sonido. ¿Estamos de acuerdo? En dos circunstancias diferentes. Una cuando hay una temperatura T1 y otra cuando hay una temperatura T2. Él lo que quiere buscar es cuál es la relación entre esas dos velocidades en términos de la relación que hay entre las temperaturas. Si estamos, entonces dice, mire, para una velocidad del sonido 1 hay una temperatura T1 y para una velocidad del sonido 2 hay una temperatura T2. ¿Cómo debería ser la relación entre esas variables para poder, digamos, relacionarlas o hacer una regla de 3 o lo que haya que resolver ahí? El juego es hallar la relación entre las variables. Por eso el hombre hace lo que tú nos vas a decir que hace. Pero la velocidad del sonido, pues la velocidad es diferente. Sí, claro que es diferente, porque, ojo ahí, con mi cable, porque la temperatura es la que hace que la velocidad cambie. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Por eso es que miren, quieto, pa' que quieto.
Entonces, miren, cuando uno se pone a mirar, dependiendo de la energía de agitación de las partículas, uno por ejemplo puede decir, miren, ¿dónde se propaga más rápido el sonido? O que obviamente estas ecuaciones estrictamente no aplican para sólidos ni para líquidos, ¿cierto? Porque pues las condiciones pueden ser un poco que diferentes, ¿cierto? Pero entonces imagínense que obviamente la agitación, o sea, yo lo que quiero es que miremos eso, que la energía de las partículas sí afecta la velocidad del sonido. ¿Dónde va más rápido el sonido? ¿En el aire o en el sólido? Jamás en la vida. La velocidad en el sólido es una cosa monstruosa. Tan monstruosa es que si ustedes hace años veían televisión, recuerden, nada, esto hecho al azar, nada, propaganda de cerveza Águila, y había un man que decía, orejón, orejón, ponga su oído al piso, a ver si ya viene el camión. ¿Y ustedes qué creen? Porque el man oía el camión, porque el sonido viaja mejor por el suelo, porque es sólido, que por el qué, que por el aire. Que por el aire, ¿estamos de acuerdo? Entonces el man no podía oír el camión en el aire, pero el hombre sí podía oír el camión por el qué, por el suelo, no es una cosa arbitraria, ¿sí estamos? Entonces, obviamente, de alguna forma, ¿por qué digo eso? Porque la temperatura del gas y la temperatura del sólido de pronto no son exactamente la misma, entonces eso afecta un poco eso, aunque ahí uno habla de la energía cinética del gas y el sólido, es que el gas tiene harta energía cinética, mientras que el sólido tiene una energía cinética que baja, porque las partículas en general siempre están más o menos en los mismos lugares, están muy apretadas, ¿estamos de acuerdo? A eso me refiero, ¿listo? Vale, papito, quieto ahí. Profe, ¿tú sientes que una mayor densidad no tiene la velocidad? Listo, lo perdí. La velocidad de la A ver, mi mano me conecta. ¿Cómo? A mayor densidad aumenta la velocidad del sonido. Ya voy. Yo pensaría que a mayor como compactación, es decir, que las partículas del sólido están mucho más cercanas que las partículas que constituyen un gas, ¿estamos de acuerdo? Entonces para que el sonido llegue de acá a acá, tiene que esperar hasta que ésta conecte con quién, con ella. Entonces eso se llama recorrido libre medio. Entonces el recorrido libre medio en un gas es muy grande, mientras que el recorrido libre medio en un sólido es muy pequeño, así que prácticamente el sonido toca acá y ya está tocando otra vez las siguientes partículas porque están muy juntas, ¿me hago entender? Ese es el asunto. Pues no sé si se trata de densidad o no, porque por ejemplo hay algo curioso, el hielo, que es un sólido, es menos denso que el agua, por eso vos echas hielo en el agua y el hielo que flota. Y el principio de Arquímedes dice que si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, entonces el objeto sale del fluido. Se echa un hielo y el hielo hace así. Interesante, ¿no? Entonces no siempre un sólido será más denso que un fluido. Depende. Hay otras condiciones que manejan eso. ¿Sí está claro? Listo, muy bien. Entonces, en este punto lo que hace Resnick es simplemente comparar las dos velocidades del sonido. Él las compara, él hace una comparación. ¿Cómo es la manera en que uno compara dos números generalmente en matemáticas y en física? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Una división, un cociente. Entonces simplemente el hombre dice, hagamos un cociente entre las velocidades para mirar cómo debería ser la relación entre las temperaturas. ¿Sí estamos? Eso es todo. Entonces el hombre dice, entonces tendremos dos velocidades, una velocidad 1 y una velocidad 2, que básicamente estarán dadas por esta estructura. Entonces dice, entonces raíz de 3RT1, T1, que está asociado a la velocidad 1, sobre la masa. Y acá será la raíz de 3RT2 sobre la ¿qué? Sobre la masa, ¿estamos de acuerdo? Y ahora el hombre dice, bueno, entonces vamos a relacionar esos dos tipos. Y la única manera de relacionar dos números generalmente es hacer un cociente. Pues hay otras formas de hacerlo, pero la más poderosa es hacer un cociente. Por ejemplo, miren que una manera muy poderosa cuando uno hace cinemática es hacer una división y entonces uno calcula la velocidad como el cociente entre una distancia y un ¿qué? Y un tiempo. Y cuando uno hace la aceleración, entonces uno vuelve a hacer un cociente entre la velocidad y otro tiempo. Entonces los cocientes son unas armas muy poderosas. Con el cociente uno calcula el perímetro de la Tierra, como lo hace Eratóstenes, o calcula la altura de una pirámide como lo hace Tales de Mileto con las sombras. ¿Sí? Esa gente sabía mucho de eso y con esas cosas tan sencillas se resuelven
se resuelve el mundo. Así de sencillo. Entonces dice, listo, entonces aquí me queda B1 sobre ¿qué? Sobre B2. ¿Listo? Y entonces el hombre nos dice, entonces mire, la relación es la siguiente. Bueno, hace una división entre esas dos cosas, entonces aquí me queda raíz de 3RT1 sobre M sobre la raíz de 3RT2 sobre la que sobre la M. ¿Sí estamos? Entonces miren que de tal suerte que matemáticamente yo tengo que tener que B1 sobre B2 va a ser igual a la raíz de toda esa gente, todos metidos en la misma raíz, pero con un cociente así. ¿Están de acuerdo? Y entonces ahora mato gente que puedo matar, entonces muere Kakaroto, muere, y entonces nos queda que T1 sobre quién? Sobre cierto, este también está muerto, no te preocupes, compañero. Entonces también está muerto. Entonces, conclusión, entonces nos queda que B1 sobre B2 va a ser igual a la raíz de T1 sobre quién? Sobre T2. Y es la relación que usted podría tener entre las dos velocidades del sonido en un mismo, digamos, fluido o en un mismo gas, pero a temperaturas completamente diferentes. ¿Sí estamos? Eso es lo que se está diciendo. O sea que, por ejemplo, uno puede calcular, entonces, si el tipo le da unos datos de velocidad y de temperatura, entonces uno puede calcular esa relación. Me imagino, creo yo que en el problema lo hace. No estoy seguro, pero entonces se dará unos valores numéricos ahí. Entonces, miren, dice, los valores numéricos que les doy es, por ejemplo, si la velocidad del sonido es, miren aquí dice, si la velocidad del sonido es, ¿dónde dice? 273, a 273 Kelvin. Si la velocidad del sonido a 273 Kelvin es de 331 metros sobre segundo en el aire, y la velocidad, y ahora 300 Kelvin, la pregunta es cuánto es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente no es una regla de 3 simple, aunque ahí parece la estructura de una regla de 3 simple, pero el problema es que la relación no es lineal, sino es una relación con un radical. Entonces lo que tenía que hacer uno es despejar. Entonces lo dice, mire, pues no sé, hagamos el siguiente truco, B1 será igual a B2, ¿están de acuerdo? A B2 por la raíz cuadrada de T1 sobre T2, ¿estamos de acuerdo? Y entonces simplemente inserto los números y ahí calculo la velocidad B1. Entonces me quedaría que B1 va a ser igual a B2, que en este caso pues voy a asumir que es 273 Kelvin por la raíz. La velocidad es 330. Sí. Discúlpenme, sí, la velocidad, correcto, la velocidad. Sería 331 metros sobre segundo, multiplicado por la temperatura T1, que en este caso es 300, ¿cierto? Sobre la temperatura T2 que está asociada a la velocidad de 2, que en este caso sería 273 Kelvin. Y chévere porque la ecuación pues tiene un sentido dimensional bien chévere, Kelvin y Kelvin se van, da un número, da esa raíz, y entonces nos daría la velocidad 1. Entonces este tipo nos dice, mi hermano, la velocidad dice que da 347 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 347 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que nos han vendido, que es la velocidad del sonido en el aire. Cuando uno quiere hacer un juego lindo, cuando uno está obsesionado con la física y uno todo lo ve físico, entonces uno está en su casa así. Empezó a llover. Por allá usted ve un destello y dice ¡ush! Y se queda así. Cuando ¡ush! Eso estaba como a no sé cuánto. Se demoró. A ver, como dirían la historia de Galileo. Ay, 15 pulsaciones. Entonces, porque la historia de Galileo es con pulsaciones, no es con reloj. Y entonces le dicen a uno, entonces mire, se demoró tanto tiempo, entonces el rayo estaba a tal distancia. Y uno lo hace con un número que es del orden de 340 metros por segundo, que sería la velocidad del sonido en el aire a una temperatura. Miren que ahora se están probando que la temperatura es un factor que relevante. Entonces uno dice, entonces la temperatura que estoy asumiendo cuando hago ese cálculo es que es del orden de 300 Kelvin, o sea una temperatura ambiente para ellos es como 27, 26, 25 grados por ahí. Obviamente en Bogotá como que no pega, ¿no? Y en Barranquilla tampoco. Y además es a nivel del mar porque tiene una cuestión y es que al parecer asumen que es a una que
atmósfera. Si estamos, hay condiciones restrictivas para eso. Oiga, pero chévere que cuando uno hace eso, ¿saben lo que he pensado hacer? Pues bueno, es una tontería, pero es chévere. Hacer una estadística de los rayos. ¿A qué distancia caen de donde usted está? Se puede hacer una distribución de rayos. Y no es tontería. Es interesante, ¿no? Alrededor de, bueno, en un punto, de una región donde usted vive. Eso es chévere. Eso de tener un patrón de probabilidad bien interesante. Si es útil o no, no sé, pero me parece un juego divertido. Muy útil. Sí, pero es un juego divertido, ¿sí? ¿Para qué podría ser útil? Cuéntame, no sé. Porque pues primero un rayo tiene un efecto en fallas eléctricas muy grande. Y Pues además sí, pues, un impacto de un rayo sobre una persona es prácticamente mortal. Si usted puede predecir la incidencia de rayos sobre una región, usted podría crear factores de riesgo y además podría hacer sistema de protección antirrayos. Oiga, hagámonos una tesis, ¿quién quiere? Yo. Yo quiero. Eso podría ser interesante, ¿no? ¿No? Claro. No sé si es útil o no, pero él me vende que es útil. Y si Pues es útil, pues podríamos hacer un estudio guía. Y contemos rayos, papá. Y contemos tiempo. Y contemos tiempo. Y no son los rayos. Cuando yo entré a la tecnología, en una tarea me mandaron a ir al Ministerio de Minas y Energía y allá me encontré con un señor que hace esos estudios de rayos. Y yo le comenté que a mí me gustaría sacar energía de los rayos y me dijo, no es viable sacar energía de un rayo. Lo que es viable de un rayo es saber dónde va a caer para usted poder prevenir eso y poder poner la protección o poder avisarle a las personas para que evacúen esa zona. Venga, después hablamos. Él lo dijo. Está chévere, está interesante. Esa es una idea interesante. Como 6 años, pero pues. Bueno, pero bueno, podría ser interesante después. No, está como chévere. Pregunto, ¿ven cómo es el juego de la termodinámica o no? Está chévere. Yo hoy quería hacerme una demostración, pero el tiempo como que nos presiona un poco psicológicamente. La demostración que quiero hacer es muy bonita. Me gustaría tenerla lista para que todo el mundo la vea, que es una maravilla de esa demostración. Pero quiero que también la entiendan. Entonces podría hacerla ahorita, pero sería muy rápido, muy violento y no aguanta. ¿Sí estamos? Me gustaría que la entendiéramos con calma. Entonces, creo que la vamos a dejar ahí. Espero hayan entendido un poco, aunque sea haciendo los ejercicios de Resnick, que son ejemplitos sencillos. La próxima sesión, que será pues bastante lejos, pero bueno, ahí vamos a mirar. Entonces vamos a mirar lo que es la energía cinética de un gas y cómo la energía cinética está relacionada con la temperatura. ¿Sí estamos? Porque es que resulta que ahí aparece una ecuación, bueno, la voy a mencionar, igual después la demostraremos, que es que 3 medios de nK Boltzmann T es igual a la energía cinética de las partículas que constituyen el gas. ¿Sí estamos? Eso es una maravilla, señores. ¿Se imaginan? Es muy maravilloso porque usted está comparando, está teniendo relación del mundo micro, que es la energía de las partículas, la energía cinética de las partículas. Usted no las ve, pero aquí están. Pero usted asocia la energía que tienen esas partículas con la temperatura que está midiendo en el espacio. La temperatura es una variable macro, es una variable de estado para la ecuación de estado del gas ideal. ¿Me entienden? Entonces, por relacionar eso con la energía cinética de las partículas es uno de los logros para mí más grandes de la mecánica clásica, porque lo hace solo con mecánica clásica. Después lo han hecho con mecánicas estadísticas como la mecánica de Maxwell-Boltzmann, en honor, pues ya saben, a Boltzmann, que yo lo he mencionado mucho, porque en termodinámica de ese tipo hay que mencionarlo casi todos los días, ¿sí? Y entonces, pues cuando ya la gente quiere hacer algo más brusco, más violento, entonces hacen mecánico-estadísticas cuánticas. E incluso cuando los tipos hacen mecánica estadística cuántica, encuentran que pueden haber unos valores extra, ¿sí? Se hace como una serie, ¿no? Entonces, pero el primer término de la serie, el más importante y el que más pesa, es el término clásico, 3 medios de nK Boltzmann T. Ese es el término que más pesa. Después vamos a encontrar, por ejemplo, más adelante cómo podemos modificar esa ecuación, ese 3 medios de nK Boltzmann T, dependiendo de qué tipo de gas sea, porque a veces no todos los gases son iguales. Por ejemplo, nosotros asumimos que este gas era hecho de partículas monoatómicas, es decir, individuales, tranquilas. Pero ¿qué tal sea un gas que esté hecho por partículas diatómicas, que son 2 partículas que están enlazadas por algún tipo de fuerza de atracción y entonces se comportan como un solo ser y empiezan a moverse, no sé, raramente, están rotando, ¿sí? Y si están rotando tienen grados de libertad o maneras de moverse y entonces eso afecta lo siguiente, miren, si las partículas solo se desplazan, la energía se distribuye de una manera, pero si las partículas se desplazan y además rotan,
entonces la energía se distribuye de otra manera, porque es que tiene que distribuirse para hacerlas mover y además ahora tiene que distribuirse para hacerlas que rotar. Entonces la energía no se distribuye de la misma manera, ¿entienden? Y eso se llama teorema de equipartición de Maxwell y es una maravilla. Entonces lo vamos a dejar ahí les dejo el cuento, como los cuentos de historias previas, para que por favor rayen. Obviamente van a tener que leer un poco de cosas que de pronto no he mencionado, ¿cierto? Lean, revisen, rayen lo que más puedan y sigan siendo felices. Como soy yo con este asunto, amigos, podéis ir en paz. Amén. Amén. La gente sí.